para nosotros esto es como un partido de fútbol. En esta Colombia olvidada por el Estado, pero gobernada por los pueblos indígenas. Que los grupos armados se han casi que duplicado en estos 4 años, ¿no? Yo creo que los derechos son progresivos. Decir que en este momento nos encontramos con mucha expectativa. Son territorios donde ha llegado mucha migración de personas de afuera. Hay estudios que han mostrado que, digamos, la minería ha contaminado los ríos y se han encontrado altos índices de mercurio. Nosotros tenemos unas apuestas y unos mandatos que tenemos como pueblos indígenas y en este gobierno se agudiza. Hola a todas y todos, bienvenidos a la Colombia Nostra, el canal donde cubrimos las movidas de poder. Hoy, a pocos días de las elecciones, comenzamos un especial para entender cómo están votando los colombianos y qué es lo que está moviendo su voto. Con nosotros hoy está Patricia Suárez, líder del pueblo Muruy y asesora de la Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas colombiano, para hablar con nosotros sobre lo que está moviendo el voto hacia Iván Cepeda. Las elecciones de primera vuelta mostraron dos países, un país que vive en la periferia y que vota hacia la izquierda, y un país en el centro que vota más hacia la derecha, con excepción de Bogotá. Con Patricia vamos a hablar hoy del Amazonas, de cómo, por qué, qué es lo que explica que el triunfo de Iván Cepeda haya sido tan grande en los departamentos amazónicos, y para entender un poco cómo piensa esa periferia que nos ha dejado ya no solo esta elección, sino las pasadas que existe en Colombia. Hola Patricia. Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio. Em, pues decir que en este momento nos encontramos con mucha expectativa porque aunque usted no lo crean, para nosotros esto es como un partido de fútbol. De estas elecciones depende la vida nuestra, de nuestras familias, de nuestros territorios, en esta Colombia olvidada por el Estado, pero gobernada por los pueblos indígenas de esta periferia distante del centro, ¿no? Entonces, nos estamos jugando la vida, por eso para nosotros es todo y nada. Bueno, cuéntame un poquito de eso, porque dices que se están jugando la vida. Porque, mira, nosotros en este momento como humanidad nos encontramos en el punto de no retorno, donde los efectos y el impacto del cambio climático se está viviendo terriblemente en nuestra Amazonía, donde las oleadas de calor, las oleadas de invierno cada vez se manifiestan con mucha más fuerza y nosotros que tenemos nuestras familias en estos territorios que son verdes, pero que se viven los peores impactos, estamos buscando la forma de contribuir para que el planeta no se caliente más y avancemos más rápidamente hacia ese colapso que estamos buscando resistir. Bueno, y te quería preguntar un poco ya más específico, ya entrando un poco como a cómo votó el sur del país, en los departamentos amazónicos, en Amazonas, Putumayo, Guainía, Vaupés, con excepción tal vez de Caquetá y Guaviare, el pacto histórico ganó, pues la diferencia entre Iván Cepeda y Abelardo fue más grande. Esos departamentos, Ujú. curiosamente, son los que tienen más población indígena. Te quería preguntar, ¿cómo explicas tú esto? Porque en esos departamentos con más población indígena, el voto hacia la izquierda, es el pacto histórico, es más grande? Vale, mira, nosotros tenemos unas apuestas y unos mandatos que tenemos como pueblos indígenas y nuestras acciones deben responder a esto también en el marco de una coherencia también. Votamos coherentemente como pueblos indígenas porque así lo hemos reflexionado, porque así, digamos, hemos analizado y que las propuestas más cercanas que contribuyen a esa materialización de la Constitución, pero también que contribuyen a esa apuesta que tenemos los pueblos indígenas de poner la vida en el centro, están con el proyecto político de Iván Cepeda y Aida Quilpué. Entonces, por coherencia política y porque creemos que es en este momento la propuesta que más se acerca a esas luchas que nosotros venimos dando para defender la vida de los territorios,
para frenar el extractivismo en esos territorios. Entonces, sus propuestas están muy relacionadas a esas apuestas y mandatos culturales que tenemos. Es por eso que votamos firmemente. Nos faltó un poco más. Ahora estamos más fuertes para que las personas en esos territorios que no salieron a votar salgan. Esos territorios, Juan Pablo, son territorios muy dispersos, donde un galón de gasolina vale 40.000 pesos, pero que la gente está diciendo, si no salgo y voto, pues el combustible, la gasolina a más largo plazo va a ser mucho más caro y el conflicto va a llegar a impactar más fuerte en nuestros territorios y nuestras apuestas de avanzar desde la gobernanza territorial, desde esa lucha para el reconocimiento de nuestros territorios, pues se va a ver retrasada y los impactos de frenar el punto de retorno van a avanzar más. Entonces decimos, tenemos que ser coherentes con nuestra agenda política, cultural también del territorio y por eso votamos y vamos a continuar apoyando a esta apuesta política de Iván Cepeda que se acerca más a nuestras apuestas como pueblos indígenas. Y una cosa que te quería preguntar es, en departamentos, en Caquetá y en Guaviare ganó Abelardo, y en el Amazonas tuvo pues una votación un poco, aunque ganó Iván Cepeda, tuvo una votación alta, especialmente eso que en Leticia. Quería preguntarte por qué en Caquetá y Guaviare, a diferencia de Vaupés y Guainía y Amazonas, ganó Abelardo. ¿Tú cómo explicas eso? Fíjate que estos dos territorios son dos territorios donde ahorita se encuentran una expansión muy fuerte de actores externos a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y también, digamos, son territorios donde ha llegado mucha migración de personas de afuera. Son territorios donde también vemos que hay una fuerte expansión de la frontera agrícola, también de la frontera ganadera, de los cultivos de palma. Entonces vemos que son territorios donde hay muchos intereses y de actores externos que esto pudo haber generado que los votos se movieran de ciertas formas. Y porque pues sí, hay que reconocer también que son territorios donde hay situaciones muy complejas en este momento frente al tema de la tenencia y seguridad jurídica de territorios indígenas. Entonces, creemos que hay muchos intereses en estos territorios, muchos actores externos que pudieron incidir en esa votación que se logró sacar por parte de la propuesta de gobierno de Cepeda en estos dos departamentos. Bueno, y una cosa que te quería preguntar también es, en estudios como los de la Fundación CORE y Fundación Unidas para la Paz han mostrado que los grupos armados se han casi que duplicado en estos 4 años, ¿no? Y esos grupos son los principales actores bueno, detrás de la deforestación, pero también de la minería ilegal y el asesinato de líderes sociales y líderes indígenas. ¿Tú cómo explicas eso un poco esa tensión entre apoyar pues un proyecto político que sí va más alineado como a las causas que los pueblos indígenas defienden, pero que también ha dejado que se aumente y que crezcan estos grupos que son una amenaza también para los pueblos indígenas? Vale, pues decir que si el gobierno anterior al del actual gobierno hubiera cumplido los acuerdos de paz, seguramente en estos territorios no se hubiera recrudecido el conflicto armado como está en este momento. Esto también, digamos, la situación y agudización del conflicto en algunos departamentos de la Amazonía responden a esos incumplimientos de los acuerdos de paz, no solo de este gobierno, sino de un gobierno anterior, y en este gobierno se agudiza. Y creemos que hay que seguirle apostando a la paz porque independientemente de las situaciones que en este momento estamos viviendo, si no le apostamos a una apuesta que esté muy cercana a lo que queremos como pueblos indígenas, pues difícilmente vamos a tener la paz territorial. Entonces, decir que esta es una respuesta. Creemos que el gobierno de Gustavo Petro
sí digamos, le faltó mano dura con los actores armados. También hay que decir que fue en su gobierno que se agudizó, pero es un proceso no solo de este gobierno, responde al incumplimiento de los acuerdos de paz con las extintas ex-FARC. Y bueno, y digamos, tú has trabajado mucho con los pueblos no contactados, que para aclarar son los pueblos indígenas que no han tenido contacto con la civilización occidental, que, digamos, tú eres intermediaria, digamos, un poco con esos pueblos y con el Estado. Hay estudios que han mostrado que, digamos, la minería ha contaminado los ríos y se han encontrado altos índices de mercurio en los pelos de los niños de esos pueblos. ¿Tú qué crees que tendría que hacer el próximo gobierno para frenar un poco la minería ilegal que tanto daño le hace al Amazonas y a los pueblos que allí habitan? Bueno, pues decir que digamos, también tenemos una apuesta muy fuerte en avanzar con la protección de los territorios, la protección y seguridad jurídica de los territorios indígenas en la Amazonía colombiana, pero también poder responder a esas acciones que vienen impactando muy fuerte en nuestros territorios. Que se encuentran en zona de frontera. Nosotros en la Amazonía tenemos un componente que no solo responde a las actividades ilícitas de los colombianos, sino que responden a actividades ilícitas por encontrarnos en zonas de frontera. En alguna parte, partes que compartimos fronteras, decimos que el componente de la explotación de madera se le atribuye a que a las personas que viven en el lado de Perú, y también hemos mencionado que los impactos de la minería son resultado de actividades ilícitas por parte de hermanos de la República de Brasil, y el componente del narcotráfico es un componente que le ponen los integrantes de Colombia, o sea, digamos, de actores externos que transitan por nuestros territorios y que al concluir estos tres componentes, explotación de madera, minería ilegal y narcotráfico, pues hacen que la vida de los pueblos indígenas cada vez esté más comprometida, ¿no? Pues en este momento soy la secretaria de la Comisión Nacional que trabaja por la protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y en estado natural. Vemos con enorme preocupación cómo las colindancias de donde se encuentran esos pueblos están siendo impactadas muy fuertemente por actividades de minería. Y por estas actividades ilícitas que mencioné también, y que requieren acciones coordinadas con otros países. Y en ese marco creemos que también en situaciones tan complejas no podemos pasarnos a la confrontación armada, y creemos que en el marco de las apuestas del gobierno más cercano, que es Iván Cepeda, podríamos generar este fortalecimiento de acciones binacionales o trinacionales también con los países que compartimos frontera, para generar acciones de protección de estos hermanos que están en estado natural y mirar cómo se baja la criminalización, pero también las acciones ilícitas en estos territorios. Y si Iván Cepeda gana, ¿qué te parece que tendría que hacer diferente a Petro? Digamos, el tema de la participación y el tema de generar políticas adecuadas territorialmente, además de seguir con las que ya tenemos, ¿no? Decir que en el gobierno de Gustavo Petro eh, se materializaron unas apuestas que teníamos los pueblos indígenas por más de 30 años. Es decir, en ese gobierno de Petro se reconoció que nosotros somos autoridades ambientales, y tener verde la Amazonía profunda es una evidencia que somos autoridades ambientales y que los territorios mayormente conservados son los territorios donde vivimos los pueblos indígenas. Pero también hubo el reconocimiento de la formalización de las entidades territoriales, esta deuda histórica que desde la Constitución de 1991 existen con los pueblos indígenas. Entonces, y así hay muchas apuestas también en temas de educación, de salud, que esperamos que este gobierno que llegue pueda avanzar con la implementación de esas políticas, uno, para garantizar la pervivencia de los pueblos, dos, para avanzar con esa protección territorial y cuidado de la vida como primer escenario y territorio que habría que cuidar. Bueno, y ahora que mencionas la Constitución, te quería hacer una pregunta. Uno se puede decir, digamos, que la Constitución del 91 pues le dio más voz a los pueblos indígenas y ha llevado pues a que pues, tengan más derechos y hayan ganado pues
más representación, tanto así que hay una candidata a la vicepresidencia que es una reconocida líder indígena. No digamos, no te asusta un poco, digamos, el tema, pues que ya Iván Cepeda dijo que ya no va a ser la constituyente, pero igual está rondando que llegue una cosa, o sea, que no sé cómo te sientes tú con respecto a la idea de una constituyente o cómo sienten los pueblos indígenas con respecto a la idea de una constituyente que de pronto termine quitándoles más derechos de los que han ganado o que termine cambiando una constitución que pues, que les dio tantos derechos. Vale, yo creo que los derechos son progresivos, ¿no? Eso es un primer, en lo que respecta a los pueblos indígenas a nivel de Colombia y de los estándares internacionales, los derechos de los pueblos indígenas siempre han sido progresivos. ¿Y a qué te refieres con progresivos? Es decir, que nunca, digamos, ya esos derechos que nos fueron reconocidos no podemos perderlos porque son derechos que ya hemos ido ganando en distintos espacios y han sido reconocidos. Entonces, no estoy al tanto, digamos, de esta nueva, que podría darse esta constituyente, pero pues uno esperaría que si hay una constituyente fuera para mejorar y garantizar derechos, adecuándose a esas realidades que se van dando en el contexto político también y social. Entonces, uno esperaría que una constituyente sea para garantizar más derechos e incluir a otros actores que no estaban en su momento, pero que ahora están en el escenario. Decir que efectivamente la Constitución del 91 nos reconoció derechos, y eso ha sido muy importante para nosotras porque sin ese reconocimiento en la Constitución del 91 seguramente muchos pueblos ya no existirían en este momento y ya no habría una Amazonía que esté sosteniendo la vida del planeta en este momento. Entonces yo creo que eso ha sido gracias a ese reconocimiento que nos dio la Constitución, que sí es verdad que han pasado más de 30 años y los gobiernos no han materializado eso, pero nosotros con las uñas, con nuestros sistemas de conocimiento y gobernanza hemos mantenido una Amazonía conservada, protegida y haciendo lo que sabemos hacer, que es cuidar la vida. Eh, También valoramos mucho pues que en este momento hay una candidata a vicepresidenta de pueblos indígenas. Esto es histórico. Cómo, digamos, en un país tan diverso como Colombia, que no, digamos que se dé ese reconocimiento también no es solo a la persona, sino a las luchas y a las contribuciones que hemos venido dando desde siempre, desde que nacimos. De hecho, nosotros nacemos no porque nos guste llenar la Amazonía de niños, nosotros nacemos con roles específicos para cuidar la vida. Y creemos que a la actual candidata pues se le dio, digamos, su rol está definido en el ámbito político y seguramente jugará un papel muy importante. Yo he trabajado, de hecho, parte de mi formación ha sido también, tuve la fortuna de trabajar con la actual candidata en el Senado de la República, pero también en otros espacios organizativos a nivel nacional. Conozco su liderazgo, conozco su amor por la vida y por el cuidado de la biodiversidad y del planeta, entonces creo que hay que rodearla bien, esperamos ganar y si llegamos a ganar, seguramente vamos a estar rodeándola para que haga un ejercicio y una representación muy importante de los pueblos indígenas y que no pasemos a la historia como que somos todavía inferiores, menores, mediocres, como muchos nos dicen en muchos contextos. Y bueno, sí, y para ti como mujer y líder indígena, ¿qué significa Aida Quilpué? Ya un poco más personalmente para ti, ¿qué significa? Sí. Bueno, para mí, digamos, como lo mencioné, muchas de las formas, digamos, que configuraron mi ser ahorita en este momento como lideresa en estos procesos a nivel regional, nacional e internacional ahora, el haber caminado con ella ha sido muy importante, es un referente e inspiración para poder, digamos, reforzar esa confianza de que si una mujer indígena pudo salir adelante y llegar a ciertos escenarios, porque las demás no?